Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener asistencia legal adecuada para poder alcanzar el sueño americano. Llámenos ya para juntos poder construir un camino para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlos en todo tipo de trámites, incluyendo asilos políticos, asilos, perdones, representación legal en la Corte de Inmigración, ciudadanía, residencias, y también todo tipo de visas para inversionistas y empresarios. Soy Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Ayer, para mí como periodista, bueno, el programa de ayer fue una experiencia bien, a nivel emocional, bien profunda, porque tocamos el tema de la salud en Venezuela, un país que ha sido bendecido con sus riquezas, con además el dinero que ha ingresado a Venezuela por concepto de venta del petróleo en los últimos años, pues no tiene precedentes, y sin embargo hay venezolanos que tienen que salir del país porque no tienen cómo tratarse una enfermedad tan común hoy en día como el VIH, que es tratada a nivel internacional, incluso gratuitamente por cada uno de los países, de los estados, de los gobiernos, que le dan acceso gratuito a los tratamientos, a las personas, a sus ciudadanos. Bueno, y una señora, Elizabeth Salazar, que bueno, tuvo que desnudarse literalmente para mostrar cómo un cáncer de mama la está afectando y no hay tratamiento para ella en Venezuela. Gracias a Dios, gracias a las redes sociales, la señora Elizabeth ya consiguió todos los medicamentos. Todavía necesita más ayuda, es una persona sumamente humilde y como todos los venezolanos está pasando por situaciones sumamente difíciles. Bueno, a raíz del programa que hicimos nos contactó un venezolano que se encuentra viviendo aquí en Estados Unidos, específicamente en Atlanta, que también es paciente con VIH, diagnosticado hace 20 años y que vivió la misma situación en Venezuela. Se trata de Manuel Carrizales, lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches. Un placer estar en tu programa. Gracias por esta oportunidad y esta ventana que nos brinda a todos para expresar nuestras ideas. Sí, y bueno, y que se sepa que yo ayer te decía antes de la entrevista, Manuel, que me sorprendí por la respuesta que tuvo el programa. Esto de las redes es tan maravilloso porque podemos hablar y conversar por todas las redes. Recibí muchísimos mensajes de pacientes con VIH, pacientes venezolanos. Si uno lleva eso a la cantidad, al porcentaje que debe haber, son muchos los venezolanos que padecen esta enfermedad y que no están recibiendo tratamiento en Venezuela, lamentablemente. Te ocurrió a ti y yo quiero que tú compartas con nosotros tu historia y tu experiencia. Bueno, sí, Patricia, yo tomé la decisión de salir de Venezuela hace 2 años, exactamente porque ya veía o podía sentir que en los próximos meses no iba a haber retrovirales para los pacientes seropositivos en Venezuela, y ya se había alertado a través de las diferentes ONG que no estaban cumpliendo con el suministro de medicamentos retrovirales para algunos pacientes. ¿Por qué digo algunos pacientes? Porque en efecto había pacientes que podían recibir su esquema de tratamiento, pero otros pacientes, como tienen esquemas de tratamiento diferentes, entonces esos pacientes no estaban recibiendo sus esquemas de tratamiento, cosa que por supuesto agudiza la salud del paciente, porque después de tú haberte estado cuidando durante un largo periodo de tiempo, no me parece justo que no puedas recibir tu tratamiento. En mi caso no fue diferente. Yo me vine a los Estados Unidos, pero uno siempre, voy a hacer un inciso aquí, que es muy importante, porque yo creo fervientemente que existen los diablos y los demonios. Y cuando hablo de los diablos y los demonios, es porque los mismos demonios se encuentran dentro de las instituciones públicas. Porque son las instituciones públicas, por ley, y el Estado es garante de suministrar los medicamentos a los pacientes, porque eso es un derecho constitucional, está dentro de la Constitución. Ahora bien,
que hacen parte de estos personeros que trabajan en las instituciones públicas del Estado. Te quieren vender los medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos sustraen los medicamentos de esas entidades y se los quieren vender, unos medicamentos que está prohibida su venta y unos medicamentos que deben llegar a las personas, ser positivos, pues mucha gente no puede comprarlo. La otra es, cuando te hablo, ese es el diablo, ahora el demonio. Ahora los ángeles, voy con una persona que sí me pudo ayudar, que trabaja dentro de una institución del Estado, suministrando medicamentos para personas seropositivos, y esa persona, sin ningún tipo de intención económica, me ayudó con 1 año de tratamiento para yo poder salir de Venezuela. ¿Por qué me dio 1 año de tratamiento? Porque yo simplemente hice una proyección, el tiempo que yo tenía que esperar hasta tener mi residencia permanente y poder ingresar a uno de los programas aquí en Estados Unidos para poder tener mi tratamiento aquí. Afortunadamente, hoy en día, ya recibo mi tratamiento por acá en los Estados Unidos y no tengo que tener el temor del día a día de si no puedo tener un tratamiento, pues estoy confinado a la muerte, cosa que está sucediendo actualmente en Venezuela, donde no solamente con los pacientes seropositivos, pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, con muchas otras patologías que les impide mejorar su calidad de vida. Sí, fíjate, hay que tener mucha valentía para salir del país con VIH, por ejemplo, porque al tema de emigrar se le suma el padecer una enfermedad, que es una enfermedad además que lo que te puede simplemente es... ¿Qué es el VIH? El VIH te debilita ante infecciones, ante problemas respiratorios, es decir, te hace más débil ante cualquier problema que esté, cualquier virus que esté alrededor. Eso es el VIH. Y salir hay que ser muy valiente, pero también tener mucho miedo a que la falta de medicinas te provoque la muerte, ¿no? Que fue lo que me imagino pasó contigo. Tú estás escribiendo un libro sobre esto que a mí me parece muy interesante porque estas cosas hay que darlas a conocer. Porque es que te ocurre esto a ti y a tantos venezolanos que además en un país donde ha entrado tanto dinero, que en Manuel, donde ha entrado, donde Dios puso su mano para que tuviéramos tantas bendiciones y que no se pueda atender a unos pacientes que tienen una enfermedad tan común como la que tienes tú. Correcto. Así es, Patricia. Durante el tiempo que yo estuve a la espera de mi residencia permanente, quizás para liberar un poco de estrés, me dediqué a escribir un libro que está titulado con el nombre de Homosexual, Discriminado, Abusado e Infectado. Y ahí es una biografía donde yo plasmo mi historia desde los comienzos de mi niñez hasta la actualidad. Y sí, en efecto, me tomé el tiempo para escribir eso, aunque yo no soy escritor, yo soy licenciado en administración y tengo un componente docente en educación, también fui profesor universitario en Venezuela, y en la actualidad aquí, posteriormente a recibir mi permiso de trabajo, me dedico a la enseñanza también. Pero entonces me surgió la idea de tratar de plasmar en esa biografía todos los acontecimientos que he vivido a lo largo de mi vida, en los cuales está implícito, por supuesto, el abuso, la discriminación y, por supuesto, tratamos en esa biografía el tema del VIH. Que Manuel, bueno, drenaste escribiendo el libro, ¿qué es lo que ocurre cuando uno cuenta su experiencia personal? Y correcto. Hasta ahora no lo has podido publicar, me imagino que por falta de recursos, ¿no? Sí, yo envié la muestra del texto a una editorial en Nueva York, Page Publishing, y ellos me respondieron con un email, el email te lo hice llegar a tu programa, en donde me felicitan por la calidad del libro y por supuesto tengo que pagar unas costas, que es la costa de todos aquellos trámites administrativos para lograr publicar el libro, y eso representa aproximadamente un monto entre $3.400 a $3.800. Por supuesto, yo no los tengo, pero no pierdo la esperanza que cualquier persona que esté viendo este programa al día de hoy pueda a través de las redes sociales contactarme, a través de mi correo electrónico, a través de Instagram o a través del Twitter y ofrecerme su ayuda, porque para mí es un proyecto muy interesante, porque no solamente estoy hablando de una biografía como algo personal, sino que estoy tratando de dar o escribir elementos que son importantes, que sufrimos
no solamente los homosexuales, porque ya es el hecho de que tú seas homosexual, ya eres etiquetado o discriminado. Y si adicionalmente a eso le sumas que eres homosexual con VIH, pues es peor la situación en cuanto a la discriminación. Pero yo quiero también alertar a las personas que tener VIH no es una condición exclusiva de los homosexuales. Definitivamente porque no. la gente piensa que tienes VIH ya eres homosexual. No, durante mi proceso para ir a buscar los tratamientos retrovirales en los centros del Seguro Social, vi mujeres que se dedicaban a ejercían la prostitución infectada, madres embarazadas. Me conocí una gran cantidad de testimonios de personas que me decían, por ejemplo, esto. Una señora me dijo, mira, yo tengo 40 años de casada y el VIH llegó a mi casa porque yo no salí de mi casa a acostarme con nadie. Entonces, cuando hablamos de VIH, no es una condición netamente de los homosexuales y se ha comprobado que hay una alta tasa de seropositivos de los cuales no son homosexuales. Sí, por cierto que el fin de semana vi una película de la India que hace muy buen cine sobre el tema y la expectativa que hay en una sala de espera de un hospital, de un laboratorio, mejor dicho, con 7 personas que esperan el resultado del VIH y cada uno tuvo una historia distinta. Y de hecho, de los 7 ninguno era homosexual. De los 7, uno era drogadicto, el otro otra fue violada, etc. Hay muchas maneras de contagiarse de VIH. Uno de los testimonios que recibí hoy, que Manuel, de un venezolano, un muchacho que me decía que además hay una humillación dentro de todo esto en el tratamiento en Venezuela, porque en Maracay, por ejemplo, me hablaba de el lugar donde entregan o deberían entregar el tratamiento en Maracay, bueno, que hay una cola que hay que hacer los martes y todo el mundo sabe que quienes hacen la cola, que la cola es externa al lugar, creo que es el Ministerio de Salud, bueno, que todo el mundo sabe que el que está haciendo la cola ahí los martes es porque tiene VIH, la gente empieza a gritarles, o sea, que es una cosa además que tiene que ver con la falta de formación y educación de la sociedad, porque definitivamente yo comentaba en estos días que uno de los pocos países donde no hay matrimonio homosexual es Venezuela, que sigue siendo absolutamente retrógrado con respecto a esto. Sí, Patricia, lo que tú dices es totalmente cierto. A mí me tocó en mis inicios, yo retiraba los medicamentos retrovirales en San Bernardino y yo tenía que llegar a las 4 de la mañana y hacer una cola desde las 4 de la mañana para ser atendido a las 8 de la mañana. Porque obviamente la cantidad de personas que asistían allí a ese centro, entre ellas mujeres, niños, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, era impresionante. Y por supuesto, para que no te tocara, porque solamente repartían 100 números, es decir, que atendían 100 personas, y si tú llegabas después del 100, perdías la opción a recibir tu tratamiento. Ahora ha cambiado un poco porque han diversificado un poco más los centros para entrega de medicamentos, pero ahora tenemos más centros para entrega de medicamentos, pero no hay medicamentos. No hay, es que no hay, simplemente no hay. ¿Tú te has sentido aquí en Estados Unidos discriminado? No, aquí en Estados Unidos, primero que la ley prohíbe ejercer algún tipo de discriminación contra las personas seropositivas. De hecho, eso aquí ni se pregunta, porque tú fácilmente puedes demandar a una persona que te haga un tipo de pregunta como esa, cosa muy contraria a lo que viví en Venezuela. Patricia, mi historia es una historia entre lo dulce y lo amargo. Y digo, ¿por qué digo entre lo dulce y lo amargo? Porque bueno, porque viví momentos muy felices y momentos muy tristes. Pero a mí me tocó vivir muy de cerca la discriminación, primero como homosexual y segundo como homosexual seropositivo. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades acudí a una entrevista de un anuncio de periódico donde buscaban gerente de administración y finanzas y el resultado era usted quedó calificado para el puesto. Pero posterior a los exámenes preempleo recibí otra llamada donde me decían, mire, lo lamentamos mucho, pero ahorita no vamos a tener la oportunidad de la vacante que se ha publicado por motivos de que la empresa no está preparada para el cargo o no hay el espacio para el nuevo administrador. Y eso me sucedió en
reiteradas entrevistas posteriormente a la aplicación de los exámenes de VIH, porque eso es ilegal e inconstitucional en Venezuela. Las empresas lo aplican a espaldas de los profesionales que van a solicitar un servicio. Y no hay quien proteste contra eso, que debería haber, y no sé si hay fundaciones que se encargan de este tema, pero eso debería hacerse una protesta formal, incluso a nivel internacional. Estos son derechos humanos que se están violando, que Manuel. Claro, Patricia, fíjate que en mi último empleo, la empresa cometió un error: contratarme primero y después hacerme los exámenes preempleo, cosa que bueno, que yo no tuve la culpa. Pero ¿qué sucedió cuando posteriormente los exámenes preempleo? El jefe de recursos humanos, que lo recuerdo claramente, Oscar Navarro, de esa empresa, me hizo la vida imposible. Inclusive me decía: nosotros no queremos gente como tú en esta empresa. O sea, sin tomar ni siquiera un ápice de bondad, sin interesarse en saber cuáles fueron las condiciones por las cuales tú te contagiaste, sino que asumieron directamente que yo era un homosexual seropositivo y por lo tanto no podía interpretar. Es que es falta de información. Esos son los países definitivamente subdesarrollados. Tú eres una prueba, Ken Manuel, de que morirse de VIH hoy en día es un absurdo, porque tú estás absolutamente sano. Correcto. Estás bajo tratamiento. Hoy en día, en los países desarrollados, nadie, ni siquiera en los países desarrollados, hablemos de Perú, que es el caso del joven que habló ayer aquí. En Perú, un venezolano, no solamente uno, hoy recibí un montón de mensajes. Yo también estoy siendo tratado en Perú por el VIH. Me escribió un venezolano en España que me dice que tiene, creo que 8 años en España y también recibió el tratamiento de forma gratuita. Es decir, hoy en día nadie en ningún país del mundo se muere de VIH, solamente en Venezuela. Es correcto, Patricia. Es una situación muy lamentable porque el Estado se está haciendo la vista sorda de que tiene un deber constitucional, y el deber constitucional es suministrar los medicamentos a los pacientes, porque tenemos derecho a la salud. O sea, ¿cómo van a cometer este genocidio que se está cometiendo con nosotros los pacientes seropositivos? No todo el mundo, Patricia, tiene la oportunidad de emigrar de Venezuela y poder recibir atención en otros países. Y eso es lo que estamos haciendo muchos de los venezolanos. Estamos arriesgando todo lo que hemos construido en nuestro propio país para irnos a un país, comenzar de cero y poder tener una mejor calidad de vida, porque nos están matando literalmente y condenándonos al no suministrarnos los tratamientos en los tiempos de vida. Así es. Bueno, que Manuel, muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Bueno, Patricia, muchas gracias a ti, muchas gracias a la producción, y quisiera hacer un llamado a todas las personas que puedan estar interesadas en apoyarme para la elaboración y culminación de este proyecto, que pueden visitar mi página en Instagram, en Twitter y también en mi correo electrónico si quieren aportar algo para que se lleve a cabo la realización de este proyecto. Danos tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ken Manuel? Ken Manuel Carrizales en Instagram, en Twitter @Ken Manuel C, y estoy en Facebook como Ken Carrizales también, y mi correo electrónico kenmanuelcarrizales67 @gmail.com. Gracias, Ken Manuel. Bueno, quienes no pudieron anotar, devuelvan el video, retrocedan y anoten las redes sociales de Ken Manuel, porque de verdad que tener este libro va a ser una gran ganancia para Venezuela y para todos los pacientes de HIV. Gracias, Ken Manuel. Bueno, con esto yo les voy a confesar que esta semana he salido del programa con el corazón roto en muchas oportunidades. Me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.